bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación en un futuro cada vez más complejo. En la sesión anterior, sentamos las bases de la manufacturabilidad. Hoy vamos a bajar aún más al detalle, a esas técnicas y consideraciones que separan un diseño amateur de uno profesionalmente robusto y fabricable a gran escala. Comencemos con una técnica que cada vez vemos más en diseños de alta densidad, BIPO. El acrónimo significa Via en CAD Plated Over, que se traduce como vía en el pad recubierta. Imaginen que en lugar de tener la puerta de su garaje, que sería el pad de soldadura, y un túnel de salida a su lado, construimos el túnel directamente debajo del garaje. Eso es BIPO. La vía se coloca directamente solapada con el pad de soldadura del componente. Ahora se preguntarán, ¿no se escurrirá toda la soldadura por el agujero de la vía? Efectivamente, lo haría. Por eso el truco consiste en rellenar la vía y luego recubrirla con una fina capa de metal, dejándola casi plana. ¿Y por qué tomarse toda esta molestia? En primer lugar, para mejorar la densidad de la placa. Eliminamos la necesidad de esa pequeña traza de conexión, el dog bone, lo que nos permite colocar los componentes más juntos. Y en segundo lugar, para mejorar la integridad de la señal, al tener la conexión más corta y directa posible. Aunque la superficie no es perfectamente plana, queda un pequeño hoyuelo. Es una técnica excelente para los pads de condensadores, pero hay que tener cuidado al usarla bajo los pads de un VGA, ya que el pad de una vía suele ser más grande que el pad del VGA, lo que nos obligaría a usar un pad definido por máscara de soldadura, y eso, como veremos, trae otros problemas. Y hablando de alternativas, hagamos un viaje rápido en el tiempo. Décadas atrás, todos los componentes eran de tipo through-hole, con pines que atravesaban la placa y se soldaban por el otro lado. Hoy son una especie en peligro de extinción en el diseño de alta velocidad. La mayoría de los conectores que aún son de este tipo ya no se sueldan, sino que son de tipo press fit. No se sueldan, se insertan a una presión altísima, como un corcho muy apretado en una botella. Esto exige que dejemos un área libre de componentes en el lado opuesto de la placa, para que la herramienta de prensado pueda hacer su trabajo. Como buena práctica de diseño, intentamos evitar por completo los componentes que requieran ser soldados a través de agujeros, ya que demandan todo tipo de compromisos y procesos de fabricación especiales, como la soldadura manual o la compleja soldadura por ola. Y ahora, ya sea un componente SMD, Press Fit o BIPO, todos ellos conviven con un elemento protector crucial, la máscara de soldadura, esa capa verde que todos asociamos a una PCB. Y aquí hay un concepto que debemos dominar, la expansión de la máscara de soldadura. La apertura en la máscara debe ser ligeramente más grande que el pad de cobre. Piensen en ello como el margen de seguridad que dejamos al pintar una pared cerca de un marco de una puerta. Necesitamos un pequeño espacio para el error de posicionamiento de la máquina, que suele ser de unas 2 milésimas de pulgada. El problema surge cuando dos pads están muy juntos. Entre las dos aperturas de la máscara debe quedar un pequeño puente de máscara de soldadura. Si los pads están demasiado cerca, este puente se vuelve tan fino que se rompe durante la fabricación, dejando los pads expuestos y en riesgo de cortocircuito. Es por eso que en componentes de paso muy fino, a menudo no hay máscara de soldadura entre los pines. Esto también afecta a las pistas que pasan cerca de un pad. Debemos asegurarnos de que la distancia entre la pista y el pad sea suficiente para que, incluso con el peor caso de error de alineación de la máscara, la pista nunca quede expuesta. Una buena regla general es que la separación entre pista y pad sea al menos el doble del valor de la expansión de la máscara. Y para las vías tenemos el concepto de tenting. Es como poner una tapa a la vía con la máscara de soldadura para evitar que la soldadura se cuele dentro. Pero no podemos sellarla herméticamente en ambos lados. Necesita un respiradero para que los gases puedan escapar durante el ensamblaje en el horno. Así que típicamente un lado de la vía se cubre por completo y el otro se deja parcialmente abierto. Y recuerden siempre el viejo dicho de los ingenieros. La máscara de soldadura no es un aislante. No podemos confiar en ella para evitar cortocircuitos si una pieza metálica de un componente va a tocar la placa. Las pistas bajo esos componentes deben ir en capas internas. Esto nos lleva al corazón del ensamble, la soldadura en general. Los dos grandes fallos de soldadura son los abiertos, cuando una conexión no se hace, y los cortos, cuando dos puntos que no deberían estar conectados lo están. La calidad de la soldadura se diseña desde el principio, con un buen diseño del footprint y sobre todo del stencil. El stencil es como una plantilla de serigrafía. Es una lámina metálica muy fina con agujeros que coinciden exactamente con los pads de la placa. Antes de colocar los componentes, se usa este stencil para depositar la cantidad precisa de pasta de soldar en cada pad. Luego una máquina de pick and place coloca los miles de componentes y la placa entera pasa por un horno de reflujo que funde la pasta y crea las uniones permanentes. El diseño de las aperturas en ese stencil es un arte que puede mejorar dramáticamente el rendimiento de la producción. Y aquí volvemos a un concepto crítico para los VGA, la diferencia entre los pads definidos por máscara de soldadura, SMD, y no definidos por máscara de soldadura, NSMD. Un pad NSMD es aquel donde el pad de cobre es más pequeño que la apertura en la máscara. En un pad SMD, el cobre es más grande, y es propia la apertura de la máscara la que define el área de soldadura.
Casi siempre usamos NSMD, ya que ofrece una unión más fiable. ¿Recuerdan que dijimos que usar BIPO bajo un VGA era problemático? Aquí está por qué. El pad de la vía es grande, y para reducir el área de soldadura al tamaño correcto para la bola del VGA, nos veríamos forzados a usar un pad SMD, lo cual queremos evitar. Ahora que tenemos la placa lista para ser poblada, ¿cómo sabe la máquina de ensamblaje, la pick and place, dónde está el kilómetro cero de la placa? La respuesta son los fiduciales. Los fiduciales son unas marcas de referencia, unos pads de cobre expuestos con una forma reconocible, como un círculo. Una cámara en la máquina los localiza para determinar el origen de coordenadas exacto de la placa. Todo el archivo de colocación de componentes está referenciado a estas marcas. Son las coordenadas GPS de nuestra PCB. Tenemos fiduciales globales en las esquinas de la placa y a menudo añadimos fiduciales locales cerca de componentes grandes y complejos como los VGA, para una precisión aún mayor. Finalmente, todo este esfuerzo por la manufacturabilidad y la reliabilidad se enmarca dentro de unos estándares industriales. La organización IPC define varias clases de PCBs. Las más comunes son la clase 2, para productos industriales y de centros de datos, y la clase 3, para aplicaciones de alta reliabilidad como las militares y aeroespaciales. La clase 3 es más robusta, exige características sobredimensionadas, anillos anulares mayores espaciados. Y aquí surge el conflicto. Mientras intentamos meter a presión nuestras estructuras de alta velocidad, con impedancias controladas y geometrías muy precisas bajo un VGA, la clase 3 nos pide que hagamos todo más grande. Es un choque de requisitos. La solución común en la industria es diseñar para una clase 3 con excepción. Esto significa que cumplimos con los estrictos requisitos de la clase 3 en toda la placa, excepto en áreas pequeñas y muy controladas, como debajo de los enlaces SERDIS del ASIC principal, donde permitimos violaciones controladas y documentadas para poder implementar nuestras geometrías de alta velocidad. En resumen, hoy hemos visto que el diseño para la fabricación es un mundo de detalles precisos y compromisos inteligentes, desde la elección entre BIPO y un fan-out tradicional, hasta el diseño del stencil de soldadura y la negociación de las excepciones a la clase 3 de IPC. Cada una de estas decisiones tiene un impacto directo en el costo, el rendimiento y la fiabilidad de nuestro producto final. Dominar estos conceptos es lo que nos permite no solo diseñar circuitos que funcionen, sino productos que puedan ser construidos en el mundo real.